permitirnos que guardemos un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de esa masacre llevada a cabo en París y que no acaba, por desgracia hoy en Malí también ha habido. En fin, como decía, que se ha llevado a cabo por esas manos terroristas asesinas y despiadadas. Y como decía, por desgracia continúa. Así que si os parece, nos ponemos en pie. Agradecerle a Fulgencio que ha hecho el montaje. Pensamos que esto podría ser una cosa más profunda y que nos llegara más al corazón. En fin, de nuevo buenas noches, hermanos socios, simpatizantes del Foro Rural Torre de la Merced. Como ya sabéis, el pasado octubre cumplimos 4 años de existencia y durante todo ese tiempo hemos llevado a cabo innumerables actividades, principalmente conferencias, debates, presentaciones de libros, etcétera, etcétera. Y nuestro deseo es continuar aportando a esta querida Villa Roteña nuestra modesta colaboración en el plano cultural y social. Pero claro está, que al disponer de un buen número de socios nos permitiría contar con unos ingresos que nos facilitara el desahogo suficiente para realizar nuestro trabajo. En la actualidad somos unos 30 socios que pagamos 20 euros al año, por lo que comprenderéis que no es una cuota desorbitante. Por ello, abogamos a vuestra comprensión y generosidad, bien haciendo los socios del foro, haciendo de socios, que es poco, como lo decía, o aportando voluntariamente, se me ha ocurrido para ir soportando esto, aportando voluntariamente lo que vuestra generosidad y posibilidades os permitan, y para lo cual hemos dispuesto ahí a la entrada una bandeja, a la mesa de salida, que en cada conferencia seguiremos colocando, y cuyas aportaciones cubrirían de alguna manera esas necesidades económicas del foro, ya que no creemos oportuno incrementar la cuota porque no que encima nos quedemos sin socios, ¿no? Así que perdonen que sea tan claro, pero la necesidad obliga. Bien, dicho esto, esta noche volvemos a tener entre nosotros a una persona especial, un hombre al que el Foro Plural le depara un gran respeto y cariño, porque su predisposición, cada vez que nos ocupamos a él para que nos deleite con una conferencia o nos preste sus conocimientos, sirviéndonos de Cicerón en una visita, por ejemplo, cultural, siempre somos correspondidos por su reconocida humildad y manifiesta sapiencia. Para quien aún no lo conoce, le diremos que don Manuel Romero Tallafico es catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, licenciado en Ciencias y Técnicas Historiográficas, cuenta con 6 quinquenios de complementos docentes y ha impartido en numerosas ocasiones asignaturas como paleografía y diplomática, archivista y biblioteconomía, historia del documento moderno y contemporáneo. Ha dirigido los 6 máster en archivista 1994-2006,
que se han celebrado en la Universidad de Sevilla. Tiene 4 sexenios de investigación reconocidos. Es responsable del Grupo PAI de investigación La cultura escrita y escritos conservados en Andalucía, archivos y bibliotecas, código 801, orden 13 del 5 de 2003. Y sus principales líneas de investigación son diplomática, paleografía, archivística o historia del libro y del documento e historia de los archivos. Entre sus publicaciones más recientes se puede citar de libros Archivos y Bibliotecas, Las Palmas de Gran Canaria, 2008. El privilegio fundacional de San Lucas de Barrameda a Alfonso Pérez de Guzmán, en 2008. Diplomática del documento en la edad contemporánea, Las Palmas de Gran Canaria, 2006. Historia del documento en la edad contemporánea, Carmona, 2002. Archivística española y Registradum Germánico. Archivo de gestión y registro general de entrada y salida de documentos en revista del Archivo General de la Nación, Perú. Volumen 25, número 25, 2005. Hace unos días ha regresado de Brasil. Se ha jubilado, pero decía el otro día que es verdad, que los jubilados no tienen tiempo para nada. Viene de dar una conferencia esta semana, también la ha dado en el Alcázar de Sevilla, y cómo no en San Lucas de Barrameda, su tierra. De tal manera dispone don Manuel de una vitalidad que es rara, es la semana que se le pasa sin algún compromiso, con disertación, conferencias sobre estos temas históricos que tanto le apasionan. Por encima de todo esto, que creo que es bastante y que solo es parte de su extenso historial profesional y fructífero trabajo de estudio y divulgación en el amplio campo de la investigación, don Manuel Romero, nuestro querido profesor, le profesa un gran amor a nuestro pueblo. Basta decir que aún siendo de San Lucas cuenta con alojamiento en Rota desde hace muchos años, por lo que se considera un roteño más, y al que le encanta pasear anónimamente por las calles de Rota, saboreando sus colores y olores, recrearse en los detalles y rincones que la villa ofrece, observando todo, camuflado siempre debajo de su sombrero, mascota, gorra, de manera indiferente a los ojos de los viandantes. Nuestro profesor es un hombre sensible, que atrapa todo, porque roba con la vista todo el entorno y porque don Manuel es una persona vocacional perennemente. Pues mientras camina va hilvanando pasos que bien lo traslada virtualmente a épocas medievales, camino del muelle, para embarcar en un galeón rumbo a las Américas. La mente de este estudioso y emérito profesor está siempre en ebullición, con una fijación inamovible puesta en nuevos libros históricos por escribir que se cocinan en olla express, en su privilegiado y docto cerebro de acero inoxidable. Conozco a don Manuel Romero desde hace bastantes años y tengo el gran orgullo y el placer de encontrarme entre sus amigos. Le he entrevistado en la televisión, he conversado y paseado por las calles de Rota mientras me contaba historias inéditas, entresacadas de legajos escondidos y archivados en sus recónditos anaqueles cerebrales. Me ha mostrado al anochecer en la lejanía, la preciosa vista de Medina Sidonia, encendida así sobre la base de su montaña, enfilando, y lo podéis ver, enfilando la punta del espigón del muelle de la base con la sierra gaditana. Me ha hablado de la ciencia y el arte de la paleografía y arcaicos pergaminos en la historia del mundo, de la invención del bolígrafo, parece una tontería, pero tiene una historia preciosa, del medio que se valían los escribanos para transportar sus enseres e instrumentos de escribanía a lomo de cuadrúpedo, de las plumas de ave en la escritura antigua y sus características, que el escribidor era zurdo o bien diestro, del método de la migración y la carga de los navíos españoles, algo interesantísimo. Nos ha enseñado, por supuesto, y mostrado y explicado el archivo de India en Sevilla, porque yo creo que esa es su segunda casa o la primera, no sé, se pasa mucho tiempo por allí. Don Manuel Romero, quien nos ha dado ya una conferencia anterior, como ya dije al principio de su presentación, es un hombre sabio, cariñoso, sencillo y muy humano, amigo de sus amigos, y que en este foro se le valora mucho
sus conocimientos y su generosidad, ya que todo su saber lo comparte con sus alumnos y con todas las personas que, como nosotros, nos interesa la cultura, nuestra historia y nuestras raíces. Esta noche don Manuel Romero Tallafigo nos va a deleitar con una nueva conferencia, recopilación histórica del legado del célebre navegante español Juan Sebastián de Elcano, el primer navegante que le dio la vuelta al mundo y que, como recuerdo de dicha efeméride, los españoles tuvimos a bien inmortalizar su gesta, dando su nombre a la goleta bergantín, barco escuela de la Armada Española, que como un icono flotante y viajera es el embajador de nuestra patria por todos los puertos de los diferentes continentes del mundo mundial. Con un merecido aplauso le damos la palabra a nuestro querido profesor. Bueno, muchas gracias, Prudente. ¿Esto funciona o no? Pues supongo que sí. Eso. Bien. Yo lo voy a dejar. Vamos a ir primero agradeciendo la atención que tienen ustedes conmigo, de invitarme a este foro y sobre todo el cariño que después me demuestran. Porque en realidad yo he tenido la suerte de hacer un trabajo que me gusta. Pues yo en la universidad nada más que tenía el horario de las clases y después lo que he hecho es investigar, porque me gusta. Entonces he investigado mucho y cuando hemos ido ustedes ahí paleografía, diplomática, archivística, yo lo que les enseño a mis alumnos no a leer libros de historia, sino a hacer ellos la historia, como van a ver ustedes ahora. Eso es la diplomática y la archivística. O sea que la historia se hace desde los archivos, aunque desde los archivos la gente se cree que en los archivos está la verdad. No, en los archivos está la memoria. Ahora tiene que venir un historiador para analizar esa memoria. Porque, por ejemplo, yo mi carnet de identidad siempre lo cuento como ejemplo. Mi carnet de identidad es un documento público. Yo lo hice en la policía y lo firmé, o sea, es público. Es un documento fehaciente. Ahí pone que el 28 de diciembre de 1941 nací yo. Y ese día me jubilé. Y usted se hace fe. Con eso está todo dicho. Es un documento auténtico, es decir, auténtico que lo firmé yo y tiene todos los símbolos de autenticidad, todos los días. Sin embargo, ese documento es falso. ¿Por qué? Porque yo no nací el 28 de diciembre. Según mi madre, ella, después de parir, o yo a la gente que estaba allí a su alrededor, porque yo fui parido en mi casa de San Lucas, en la calle Reguina, ella oyó decir, por 2 horas este niño no es inocente. Entonces mi madre, que vivió 102 años, siempre me llamaba a mí el día 27 para felicitarme por mi cumpleaños. Por lo cual, para que vean ustedes la labor del historiador, que lo que está en los archivos, en las actas del ayuntamiento, ustedes que conocen la vida de Jota, está ahí toda la verdad, no. Hay memoria, pero la labor del historiador siempre es eso. Por eso ahora en el testamento de Juan Sebastián Elcano vamos a intentar hacer eso. No pasa nada. Cierre del testamento. Bien, vamos a explicar eso. Voy a empezar leyendo un poquito y muy despacio. Ahora, fíjate, esto es lo que yo hago con mis alumnos en clase. En la nao Vitoria, en el mar, de mar, Pacífico, a 1 grado de la línea equinoccial, a 26 días del mes de julio, año del Señor de 1526 años. Ante mí, en fin, ya sigue. Bien, vean ustedes aquí la firma de Juan Sebastián Elcano. Ven ustedes, Juan Sebastián Elcano. ¿Por qué hay aquí este sellito? Porque aquí simplemente lo que hicieron, con permiso de ellos, este era el testamento que Juan Sebastián Elcano, en pleno mar Pacífico, a 1 grado de la línea equinoccial, es decir, 1 grado por encima del Ecuador, porque Juan Sebastián Elcano y todos los marinos lo que querían estar en el hemisferio norte. Porque en el hemisferio sur ellos no conocían las estrellas, como vamos a hablar.
Ellos querían el hemisferio norte, ellos conocían todas las constelaciones y las constelaciones eran su guía. Por tanto, lo primero que hacían los navios es irse a un grado de la línea equinoccial. Pero un grado de la línea equinoccial es dar toda la vuelta al mundo, porque lo difícil en aquella época no era la distancia que había al ecuador o al polo, eso era muy fácil. Allí lo difícil era calcular la longitud, es decir, la dimensión este. Hay un polo norte y hay un polo sur, pero ustedes conocen el polo oeste y el polo noroeste, lo bien que nos vendría aquí en Rota para ver los levantes y todo, incluso con una estrella. Ahí está la estrella del polo este, o por ahí viene el levante, ¿no? Podría ser una cosa bonita. No existía esa estrella, por eso él dice, la nao Victoria, en el mar Pacífico, a un grado de la línea equinoccial. Él estaba en el mar, perdido, pero sabía, fíjense ustedes, sabía que estaba a un grado de la línea equinoccial. Bien, este hombre está malísimo, porque ya tenía el escorbuto, el segundo viaje, y observen, vamos a ver, aquí, observen ustedes que escriben todo esto, y lo único que dicen es que, no lo leo, estando presente los testigos infrascriptos, presentó esta escritura cerrada y sellada, que dixo ser su testamento y última voluntad. Y aquí firman estos testigos de que lo que vaya encerrado es lo que Juan Sebastián Elcano dijo que era su voluntad. Entonces vean ustedes aquí cómo está el agujerito, cogieron unos hilos, lo atravesaron, pegaron cera, pusieron el anillo de sello en esa cera todavía blanda, y cuando llegaron aquí los supervivientes de esta nao Victoria, cuando llegaron a Vascongada, la madre de Juan Sebastián Elcano recibió este testamento. Lo abrió ante un alcalde, que era la jurisdicción mayor que había en aquel entonces, un alcalde de justicia, lo abrió y entonces un notario tomó fe. ¿Y por qué está este documento en el Archivo General de Indias? Porque Juan Sebastián Elcano murió sin un duro, murió con muchas cosas que vamos a ver aquí, pero no tenía un duro. Carlos V no le había pagado ni lo del primer viaje, ni lo del segundo viaje. Entonces aquí en el testamento él revela todo lo que le dio. Y presenta un pleito en 1529 y no se resuelve hasta 1564. Pero se resuelve a su favor, pero no le paga. Y entonces en el Archivo de India este testamento está metido dentro de un expediente grandísimo. Un expediente grandísimo. Pero ahí lo tenemos. Porque ese testamento no tendría que estar en un archivo oficial. Lo lógico es que estuviera en las familias. Pero claro, lo presentó en un pleito. Y la madre, que veremos que es la madre, que es la principal protagonista, no fue al juzgado a recoger, que era el Consejo de India, no fue a recoger el testamento. Y gracias a esto tenemos aquí el testamento. Fíjense de la firma de Juan Sebastián Elcano. Vamos a ver si la ven ustedes. Pone nervioso cuando no funciona esto. Juan, B-J-N-O, Sebastián del Cano. Entonces así lo firman. Del Cano, no decir del Cano. Del Cano. Cuando discuten de derecho, la gente no ve lo que es Cano. Que ustedes la pública que hace, se le da una firma de enfermo, y ahora fíjense ustedes todos sus amigos vascos, amigos y cuñados. Aquí tenemos Hernando de Guevara. Este es muy importante, este es cuñado. Este es cuñado. Este va a ser el que le va a organizar el testamento, como vamos a ver después por la letra. Este Martín de Urquiza, aquí Andrés de Gorostiaga. Este Martín de Urquiza, como ustedes sabía escribir, como Juan Sebastián Elcano. Este también. Este Martín García de Carpizano, y ustedes como la rúbrica de complicación. Andrés de Gorostiaga, este ya lo he leído. Juan de Zavala, todos son más. Aquí, Andrés de Urdaneta. Para mí, este, que era un mozo de Juan Sebastián Elcano muy listo, porque este sería después, el año 1500 era jovencito, en 1565 descubriría las Filipinas y haría unas memorias de un viaje. Y esta letra escribía muy bien, debe ser un muchacho muy listo. En mi entender, Hernando de Guevara, que es el cuñado, y Andrés de Urdaneta, que es el criado, el aprendiz a piloto, que después sería un gran piloto, y ustedes cómo firman
como una especie de red, y luego pone aquí este palito con estas cuatro cosas. ¿Sí? Esto de la firma de los marineros, hay un documento en la casa de Medinaceli, que es una reclamación de pescadores del puerto de Santa María en 1516 al duque de Medinaceli. Y no saben firmar, pero todos ponen como firma un barco, otro una red, otro un ancla. La historia de la firma no está hecha, es muy fácil. Lo tenía que haber puesto. Lo tengo aquí en clase, pero es un modo de firmar. O sea, la gente firmaba con un objeto, no sabían escribir, firmaban un objeto. Entonces, como tenían que poner el nombre, ustedes verán que Andrés de Urdaneta, Andrés de Aleche, si se fijan ustedes, él no sabe firmar, él sabe rubricar. Y este Andrés de Urdaneta le ha puesto, que ustedes ven lo mismo, Andrés de Aleche, la misma letra. O sea, que había gente que no sabía firmar, pero sabía rubricar. Y luego, fíjate, aquí aparece el notario, que era un escribano de nada. En todos los navíos que salían de Sevilla iba un escribano, para apuntar todo. Para apuntar todo. Incluso este tema de un testamento, y pone, pasó ante mí Ortés de Perea. Ustedes confirman el escribano. También debía de estar ya muy mal, porque para ser un escribano de nada, un escribano contador, los contadores sabían muy bien escribir, o sea, que estaba como Juan Sebastián Guertá, le faltaría muy poco ya, porque le faltaban poco. Mira, aquí tienen entonces ustedes plegado, horadado, cosido y sellado. ¿Por qué pone este hombre la línea equinoccial? La línea equinoccial, saben ustedes que es el ecuador. ¿Sí? Pero fíjense ustedes, desde cero, pongan ustedes aquí 90, no, 180. 180 más 90, 270, ¿no? Y 270 más 360. No lo dije, porque la longitud es muy difícil. Medir los meridianos es muy difícil, después lo vamos a ver. Pero medir la latitud sí. Y entonces él, curiosamente, ha hecho el viaje así, ha llegado hasta Brasil, ha atravesado esto, y cuando ha atravesado esto, perdón, bien rarito, no es lo que yo quería. Bien, vamos a leer el testamento. Y este ya es el testamento que iba dentro. Y usted el testamento que ve, pasta de papel, que usted el papel de barba, le llamaban papel de barba porque el papel que se hacía artesano era un licor de trapo, o sea, el trapo de lino, nunca de lana, de lino hecho un puré, que lo echaban sobre unos alambres y lógicamente en los bordes le quedaba una tapa. Esto era una descortesía. Cuando se escribía una carta a una persona, lo normal era cortarle la barba. Pero sin embargo, en los protocolos notariales y en los documentos administrativos dejaban las barbas. Por eso, cuando chicos, yo creo que ustedes habrán oído la expresión papel de barba. Me dan papel de barba por eso. Ahí pone la cruz y empieza in Dei nomine, amén. Sepan cuántos esta carta de testamento viene, como yo, el capitán Juan Sebastián del Cano, vecino de la villa de Guetaria, era de Guetaria. El alcalde de Guetaria vino a San Lucas hace poco, que son de estos de Vigo, un puerto de Guetaria. Este hombre era de Guetaria, y yo creo que todos estos eran vecinos suyos, porque ya después lo explicaré, todos los testigos, vecinos de Guetaria, estando enfermo de mi persona, examen de mi entendimiento y juicio natural, tal cual Dios nuestro Señor me quiso dar, es sabiendo que la vida del hombre es mortal, la muerte muy cierta, el ahora muy incierta. Cada expresión se la sabieron. Es decir, la muerte es cierta, pero la hora es incierta. Es muy bonito el testamento. Yo lo voy a publicar porque quieren hacer el San Lucas libro, y voy a hacer una edición porque hay una versión del siglo XIX que está bastante bien, pero algunas palabritas yo las puedo perfeccionar. Sí, porque no viene uno simplemente, no es lo mismo de segunda mano que de primera, que repasa siempre y es más fácil. Y aquí vienen todo esto. Ven ustedes todo el testamento. Por ejemplo, aquí vienen las manos. Y te mando a la iglesia de San Provencio. ¿Veis ustedes dónde estoy? Y te mando a la iglesia
de San Provencio, que es en la jurisdicción de la dicha villa, de Guetaria, un ducado de oro. Pero no es que él tuviera el ducado de oro, porque después en el inventario no lo tiene, sino cuando venda lo suyo y le paga. O sea que en ese documento hay mucha gente metida. Por ejemplo, aquí, ítem, mando a la orden de la redención, los mercedarios. Todos los mercedarios, en todos los testamentos, el confesor, ya los notarios estaban enterados, en todos los testamentos de este siglo, siempre a los mercedarios, a las distintas órdenes, en todos los testamentos de cada uno. Porque son todos los testamentos iguales. Pero ese era un modo que tenía la Iglesia para mantener a estas órdenes que estaban haciendo la labor de redimir a los cautivos. A la orden de la merced, le deja ahí una serie de cosas, una pie, sigue todavía otro folio, dice, ítem, mando a Mari Hernández, esta es su mujer, a Mari Hernández de Hernialde, madre de Domingo del Cano, mi hijo, 100 ducados de oro, que por cuanto seyendo moza virgen, mando que le sean pagados los dichos 100 ducados dentro de 2 años, después que este mi testamento fuere a España. Fuere en España. Esta es su mujer, fíjate qué expresión muy bien, dice, seyendo un moza virgen. Porque después tuvo otro hijo entre el primer viaje y el segundo viaje, estuvo en Valladolid y dejó a una niña que después lo vamos a ver, pequeñita, que también le dejaron, pero le dejan menos a esa mujer. ¿Sabes? Cuando embarca en el segundo viaje, que es en el que muere, deja un bebé, una niña, y le deja también una dotación. Bien, es muy curioso, después lo vamos a ir desgranando más fácilmente. Si usted, por ejemplo, las cosas que llevaban para rescatar, para cambiar la ley por especia: 20 sartas de abalorio amarillo. Ítem más, 23 sartas de margaritas mayores, margaritas de amperlas. Los diccionarios de la lengua, la palabra margarita como flor aparece en el siglo XIX, pero ustedes ven la palabra margarita en el siglo XVI, XVII y XVIII es una perla. Se lo digo. Miren ustedes en el Pares, en el Pares no, en el Nuevo Tesoro lexicográfico de la lengua española. La palabra margarita es perla. Ítem 5 sarticos, en vez de sartas, sarticos de matamundo amarillo. Yo no sé lo que es matamundo, si alguien lo sabe, estoy buscando, lo he buscado por los diccionarios, y claro, matamundos amarillos deben ser, creo que es una palabra veneciana, de vidrio veneciano, porque son abalorios, para cambiarlo allí por especias. Otra para que vean, por ejemplo, un pedazo de paño amarillo fino de 4 varas enteras. Otro paño colorado fino de 6 barras menos medio. Otro, y va poniendo aquí las telas que llevaba, porque llevaba muchas telas. Pero sí, ropas de vestir. Mire usted, ropa de vestir. Una capa aguadera raída, que pone traída, pero es raída, de grana. Esto es importante cuando hacen los cuadros de Juan Sebastián Elcano, debían de ver la ropa que llevaba ahí. Y yo di hace poco una conferencia, puesto el testamento daba mucho juego. Es que aquí podemos saber cómo iba vestido Juan Sebastián Elcano. Llevaba una capa aguadera, que yo me imagino esa capa en un barco, lo que se pondría. Este viaje, además, ya él había conocido en el primero a los reyes de las especias, los reyes que había por ahí, y entonces va muy bien preparado con muchos trajes y muy lujoso, como se ve aquí. Yo creo que en el primer viaje él se dio cuenta que no iba bien vestido para presentar, y él sabe que presentarse bien vestido, eso daba respeto en lo natural. Una chamarra verde de pelo, una chamarra de chamelote como de lana, de camello, leonado, color leonado, una chamarra de paño verde oscuro fino,
Un sayo, que vamos a ver después, de raso, todo aforrado. El sayo de raso, el raso es la seda, ¿no? La seda, sí. Luego, un sayo a mí de su cuerpo, no lo sabe, ahora no lo sabe, de terciopelo plateado aforrado. Un sayo de valenciano negro fajado de terciopelo raído. Un sayo morado, fíjate, un jubón de tafetán doble. El jubón fue una prenda que aparece en el Renacimiento cuando el hombre quiere exaltar su poder. Estamos en el Renacimiento que fíjate de lo que es Miguel Ángel como representa los métodos que se pone de moda, te dan unos vestidos que resalten la fortaleza de los... y te ponen unas prendas que después lo vamos a ver, y te ponen unas hombreras. Es una cosa, la historia del vestido es muy curiosa. Y este hombre lleva aquí muchos jugones, además los jugones, bueno, los dos buenos, se lo llevan uno, el Urdaneta y el otro, el Hernando de Guevara, los que hacen el testamento. Pues se reparte, él deja toda la ropa, pero aquí, como estaba Urdaneta redactándole el testamento y el Hernando de Guevara, pon ahí que este jubón sea para nosotros. Un jubón que ustedes de cotillina, algo como algodón blanca, raída. En fin, van poniendo ahí. Otras calzas negras raídas, y un montón de calzas. Y ustedes la cantidad de vestidos, después lo vamos a ver más despacio. Y ahí va. Es prácticamente un inventario de todo lo que tiene. Y fíjense ustedes que curioso, yo no sé, aquí verán ustedes que firman los mismos testigos que en el cierre, pero saben ustedes que no aparece el notario. El ante mí, no pasa ante mí. Porque se redacta esto y lo que le entregan al notario es todo cerrado, se lo entrega a Juan Sebastián Elcano y entonces él dice, esta es la última voluntad. Por lo cual el escribano, digamos, no intervino nada más que en el cierre del testamento. Pero se ve ustedes aquí una letra muy buena, y sin embargo cuando llega la hora de poner la fecha del testamento, verán ustedes otra letra. Y yo he observado que esta letra es de Urdaneta y esta otra es de Hernando de Guevara. No sé si notaréis esto. Y esto que empezó a ponerse malo este hombre, porque murió 7 días después, y diría, venga, vamos a redactar, venga, vamos a firmar, y Urdaneta, ¿tienes preparado el testamento? Sí, tal, y empieza y escribe ahí el final, porque observan ustedes que hay dos manos. No sé si observan una mano de escritura, que es esta hasta aquí, y luego otra mano que es esta. Y para mí esta mano es de Hernando de Guevara. Vamos, yo he hecho un análisis, porque esto es una aportación mía porque me lo he estudiado a fondo. Bien. El testamento. Que sepan ustedes que estas fórmulas no se elaboran nunca por el testador. Hay, en aquel entonces, ya que está la imprenta, hay por lo menos 5 formularios de testamento. De modo que iba uno al escribano, ¿qué testamento quiere usted? Este tipo. O sea, esto tampoco, o sea, que no nos volvamos locos diciendo, uy, Juan Sebastián Elcano, qué punto. Esencial en ese testamento era la fecha y el lugar. La fecha la tenían clara, porque el sol iba marcando los días y tenían su calendario en el barco y sabían que era el 21 de junio. Aunque la mayoría de la gente que sepan ustedes que no sabían que el mes de enero tenía 31, que febrero tenía 28, esto hay un estudio muy bueno que se ha estudiado, y la gente lo que sabía era el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y las lunas. Curioso que siempre en los partos la gente ha dicho 7 lunas, 9 lunas, porque Julio César cometió la idea de poner un sistema numérico al calendario que es muy complicado, de 31 a 30, no me digan ustedes que es complicado, no me ha aprendido de memoria, pero que sepan ustedes que hasta el siglo XIX la gente contaba por la iglesia, que decía, oye, jueves, y sabían más el día de San Jacinto, el día de San Matías, que había que plantar los ajos, que es el 26 de febrero, el día de San Matías, que se plantaban los ajos porque no se congelaban, y tenían todo por santoral, porque la iglesia ha sido muy lista. La iglesia cristiana, la iglesia católica se moviliza y ha hecho que contemos el tiempo por santos o por la historia de la salvación. Entonces que decimos la Navidad. Y fue ahí muy lista porque Jesucristo no nació en diciembre, sin embargo la iglesia dice que pone la fiesta de Navidad en diciembre. Fecha histórica es la Semana Santa, lo que está en el Evangelio, pues la luna llena, primera luna llena de primavera, eso está claro. Pero la otra fecha es de historia. Entonces van poniendo santos y sagrados. San Miguel, 29 de septiembre. Los contratos arálicos se firman el día de San Miguel.
Entonces la gente, cuando piensa en el tiempo, está pensando en la historia de la salvación. Está pasando el PowerPoint, digamos, un PowerPoint de la historia cristiana. Fíjense ustedes que ya un laico lo que debería decir que no estamos en el año 2015. Porque 2015 después de Cristo. Fíjense ustedes que en la Revolución Francesa cambiaron el calendario. Pusieron año primero de la Revolución, año segundo de la Revolución. O sea que el que domina el calendario, sepa usted que domina el imaginario, o sea, domina la mente. Y estamos totalmente condicionados, Semana Santa, San Juan. Entonces, San Juan lo mismo, la fiesta de San Juan, el día 24 de junio, saben ustedes que los días empiezan a menguar y el día de Navidad empiezan a aumentar. ¿Y por qué a la Iglesia se le ocurrió eso? Porque hay en el Evangelio una frase muy bonita que dice, en que San Juan Bautista, cuando va Jesucristo al desierto, le dice San Juan Bautista, yo debo de menguar para que tú crezcas. Entonces el día de San Juan vemos el día que dura un montón aquí en Rota y vamos viendo y ya el día 15 de agosto, ¿verdad? Ya van disminuyendo los días, y no me digan ustedes cómo van disminuyendo. Ustedes los primeros hombres cuando vieron que iban disminuyendo los días dirían, madre mía que nos quedamos a oscuras. Y de pronto el día 21 de diciembre, 25 de diciembre, empiezan los días y aumentando poco a poco. Pues entonces, dos fechas significativas. San Juan Bautista, el 24 de junio, y la Navidad, el 25. Y es así. Claro que es histórico el nacimiento, lo que no es histórico es que sea el 25 de diciembre. Que es el 25 de diciembre. Bien, por tanto, el lugar ahí en el barco, ¿cómo saber el lugar? A un grado de la línea equinoccial. No podían decir más. Y ustedes, la línea equinoccial tiene 360 grados. ¿Dónde? Y además, si ustedes van cogiendo el globo de la Tierra, la circunferencia se va reduciendo hasta un punto al polo. Pero era el único modo de fechar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ponemos? Y eso era importante, porque la fecha es importante en un testamento para decir que es la última voluntad. Porque si había un testamento de fecha posterior a este ya no vale. Luego era esencial. El conocimiento y consciencia del otorgante, lo han visto ustedes. La confirmación de testigos en el acto de estar. La fe notarial y en este caso extranotarial, porque el pasó ante mí, ese era el escribano de nada, no era un notario. Tanto que tuvieron que llevar el testamento cerrado a un notario para que ese testamento diera fe. Testamento cerrado, han visto ustedes que va doblado, cerrado y sellado con ese hilo, con la presencia de 7 testigos. Yo te digo 6, sigilo en latín es sello. Y ustedes, el sello siempre ha guardado el sigilo. Hasta en una botella van selladas las botellas. De ahí viene sigilo, sello, y que ya le llamemos al secreto sigilo. Importante eso del detalle. Después del fallecimiento, esto lo dicho, lo había un escribano público ante el alcalde mayor y los testigos. Cuando estos lo reconocían, se cortaban los hilos y ya el testamento se insertaba en el protocolo notarial. La fórmula de la notaría en un testamento siempre es lo mismo: la invocación a Dios, la mención a la salud, la protestación de la fe católica, el reconocimiento de la necesidad ineludible de la muerte. Habrá personas que cuando escriban de Juan Sebastián el Carpio, usted lo que dice a lo largo de su muerte, se lo decía a todo el mundo. Todo era un formulario. El testamento de Juan Sebastián y el Carpio, lo que hay que ver son las encomiendas, la elección del enterramiento, que él dice, claro, él no elige a qué enterramiento, pues lo tiraron al mar. Juan Sebastián y el Carpio enterraron el mar. Él habla de la huesa de su padre que está allí en la parroquia de Guetara, pero él lo echan al mar. La encomienda de misa, que hace muchísimas, curiosamente no hace ninguna San Lucas. Todas las misas las encargan en su... Claro, hay 7 barcos rodeándole para hacer el testamento. Todas las iglesias alrededor de Guetaria repiten. No se acuerda de San Lucas. De la única que se acuerda, que vamos a ver después, es de la iglesia esta de la Santa Faz que hay en Alicante. Tiene el rostro de la Verónica. Ahí sí, porque él, cuando fue a Italia, prometió un dinero, si volvía salvo, volvió salvo, y entonces recomienda este dinero. Y a otros que le deja dinero, también a los franciscanos de La Coruña, porque el segundo viaje de Juan Sebastián Elcano ya no salió de Sevilla y San Lucas, salió de La Coruña. También lo explicaremos después, por qué salió de La Coruña. Luego, un inventario, y aquí hay un inventario que es curiosísimo, las deudas, los herederos y nombramientos de albacea o cabezalero y la fecha y los testigos.
¿Fíjense usted de qué forma? Yo, el capitán Juan Sebastián del Cano, vecino de la villa de Guetaria, estando enfermo de mi persona, sano de mi entendimiento y juicio natural, cualquier católico cristiano ha de estar aparejado, como fiel cristiano, para cuando fuera voluntad de Dios. Ruego y suplico a su bendita Madre, Señora Santa María, Nuestra Señora, que ella sea mi abogada delante de su precioso Hijo, que me quiera alcanzar perdón de mis pecados y me lleve a su gloria en el lenguaje de Juan Sebastián del formulario. Pero fíjate la palabra aparejado, una palabra que hoy día se utiliza muy poco. Yo me acuerdo de mi madre que era muy graciosa y que bruto. Es más bruto que un burro aparejado. Esto lo hemos dicho. Son palabras que sepan ustedes que eran cultas entonces y hoy día nos parecen populares. Pero es que en el lenguaje popular está la memoria del lenguaje. Fíjense ustedes, primeramente mando mi ánima a Dios, que me la guió y me redimió por su preciosa sangre en la Santa Cruz. Y tendí que se diga por mi ánima, en la de mi Padre, y por quien yo soy encargo, en la dicha iglesia de San Salvador, una misa en y te mando a las órdenes de la redención para sacar contigo, en fin, va dejando todas las cosas. Fíjate la de la comunidad. Y te digo que yo concerté con el guardián frailes del monte del monasterio de San Francisco de la Coruña para que hiciesen misa de Concepción cada día, o sea, antes de irse de viaje. ¿Por qué hay tantos conventos en San Lucas? Porque todos los que iban de Navidad les daban misas en cada. Misas de Concepción eran misas no para que él estuviera muerto, sino para que rezaran por su alma. Yo estoy seguro que en el primer viaje Juan Sebastián del Cano también le dejó a los franciscanos de San Lucas una oración. Y es muy curioso lo de los franciscanos. Fíjense que los franciscanos nunca los funda un noble, lo fundan vecinos. El convento de San Francisco de San Lucas, el primitivo y el actual, lo fundaron vecinos. No los duques de Medina Sidonia, no los guzmanes. Es una cosa que digo yo curioso de los franciscanos. Sin embargo, los dominicos sí. El espíritu franciscano. Tuviese que rogar a Dios por mi nombre, y de todos cuantos en esta armada venían 60 ducados ante un escribano de La Coruña. Manda que sea pagado. Y te mando a la iglesia del Señor Santiago de Galicia 6 ducados. Primera expedición. ¿Dejó algo a los franciscanos de San Lucas? Pues seguramente. Pero su San Lucas tiene tantos conventos. Yo siempre cuando voy de viaje, ahora ya no me fijo en los conventos, ahora me fijo en las cajas de ahorro y en los bancos que porque ahí está el movimiento de... Pero si ustedes quieren ver las villas ricas en la agricultura, ustedes van a Antequera un montón de conventos, que ustedes la Vega de Antequera, donde hay buena agricultura y buena pesca. Bueno, había una orden, que era la de los Victorios, de San Lucas y el convento de la Victoria, que comían todo el año pescado, y así estaban al lado de la playa, aquí en San Lucas, porque no podían comer carne, y nada más que en la regla comían pescado. Es curiosísimo esta vida, para que ustedes entiendan estos conventos en esa época, después del descubrimiento, ¿por qué se prodigan tanto? Porque la gente está pensando en la otra vida. Y la función de la iglesia de Señor es dar ese consuelo para la otra vida. Así lo digo. Bien, fíjense ustedes que nombra como sus albaceas al comendador Loaiza, capitán general de esta armada de su majestad. Porque Juan Sebastián Elcano fue como piloto, como segundo jefe, pero en el segundo viaje él era un buen marino, pero no era un buen gobernante, y le pusieron a este Loaiza, que por cierto murió unos días antes que Juan Sebastián Elcano. Luego este albacea, porque ahí murieron, lo vamos a ver después, murieron un montón de gente en ese viaje. Luego, a la dicha mi señora doña Catalina del Puerto, a su madre, ni a su esposa, ni a sus hijos, y al dicho Martín Pérez del Cano, a su hermano. Son los 3 cabezas. El padre en el testamento se menciona 2 veces. Una para encomendarle una misa anual y otra que dice que hagan misa de aniversario ante la huesa, donde están enterrados mi señor padre y mis antepasados. Saben ustedes que antiguamente los barrios se vivían en collaciones, eran las collaciones, alrededor de una parroquia. Es decir, la gente de un barrio bebía de la misma fuente
bebía de la misma fuente, se bautizaba en la misma pila y se enterraba en el mismo barrio. O sea, esto es como las tribus en Grecia y en Roma, una de las cosas es que bebían del mismo pozo, por lo cual tenían los huesos iguales, ¿no? Digo yo, tenían una especie. Entonces la collación era, los enterraban en la iglesia, los bautizaban y era como, era un barrio en esta vida y en la otra, para que nos entendamos. Esto es una mentalidad que se va viendo aquí en el testamento. Mire usted, Catalina del Puerto, que es su madre, una mujer con mucha personalidad porque estuvo pleiteando tantos años, fue la usufructuaria vitalicia, o sea, no le dejó los bienes a los hijos, ¿no? Yo creo que esta mujer fue la que le animó a estas empresas, a este muchacho, ¿sí? De todo su bien, para ser pasado luego, cuando se muriera, a su hijo Domingo. Y además Juan Sebastián Elcano no tenía ninguna finca. Lo único que tenía, dinero que le debían y lo que llevaban en el barco. Nada más. El dinero que le debían por la expedición. Le manda, dice, recibe 100 ducados de oro, que no los cobró. Ducado de oro vale 10 veces más que el ducado de plata. Un ducado de oro eran 10 reales, era el ducado de plata por 100 reales. El real de plata, pónganle ustedes 4 gramos, cuenten 100 ducados por 100 son 1000, 1000 por 3 son 3 kilos de plata casi. Lo que le dé. 3 kilos de plata. Yo es que me gusta hacer el cálculo de la moneda. Aunque el cálculo de la moneda se puede hacer en el metal, pero después la apariencia no. Porque yo he visto que los langostinos en San Lucas en 1612 estaba la libra a 6 reales. Y las hace días estaban a 7. Luego es una ley de oferta y demanda. Yo solo tengo en el libro vamos, que lo tengo estudiado, porque hice una cosa sobre los oficios históricos de San Lucas y en las actas capitulares hay una relación de los precios. Entonces te das cuenta de que los precios, pero vamos, algo sirve de referencia, porque ya lo hace como ustedes en el País o en otro periódico, en el ABC, a cómo se paga hoy la plata en euros y podemos calcular los euros. Yo no sé hago el cálculo, porque a veces me gusta, porque yo el 100 ducados de euros y a mí no me gusta nunca, y eso se lo enseño a mis alumnos, en ver las palabras así, oiga, no, esto que era 100 ducados de euros. Pero además, ¿qué se podía comprar? Y entonces me fijo en cosas de compra que siempre las. Sobre todo, ¿saben ustedes cuál es la fuente para la historia de la alimentación y de los precios? Los libros de cuentas de los conventos de monjas. Las monjas apuntan todo, hasta cuando toman el acta, que se tomaban el acta. El día de Santa Clara, yo lo he visto en la Clarisa de Sevilla. Entonces, los garbanzos, los libros de hospital. Gracias a eso se puede tener una idea de la historia de la alimentación. Porque claro, la historia no solamente de las grandes batallas, sino también la historia cotidiana, cómo vestía la gente, cómo comía la gente. Esta mujer fue albacea principal y debía de tener un gran protagonismo con tantos hijos, que tenía 6 hijos. Yo creo que se quedó viuda pronto. Y hasta 1365 estuvo pleiteando por la corona. 1500, ¿no? Por tanto, De 563. 1500, no 1300. ¿Cuándo murió? no, 1500, sí me equivoco. 1500, bien dicho, bien. Es un error, esto decían antiguamente un lapsus calami, una equivocación de pluma, no un lapsus mentis. Bien, muchas gracias. Hermanos, 5 hermanos y 2 hermanos. El más querido y cercano era Martín Pérez del Campo, que va con él en el viaje. ¿Sí? Un sacerdote que estaba en Guetaria, domingo, en la iglesia de la Magdalena de Guetaria, que nombra tutor de su hija, de la hija pequeñita, de la que tuvo en Valladolid. Que no, yo creo que ni la conoció, y lo veremos después. Luego, aquí llevaba un piloto, un hermano suyo era Antón Martín, que iba en la segunda expedición a las Molucas, porque se llevó a mucha familia, como vamos a ver en el segundo viaje. Y Esteban del Cano, que es otro hermano que también va con él, va en la segunda expedición. Veremos cómo los marinos estos, veremos en la alimentación, que iban por grupos. Entonces dice, yo dejo tantos quesos, dejo tantos pulpos, vamos a ver, y que se los coma Martín Pérez del Cano con los que come siempre ordinariamente. O sea que cuando llegaba la hora de comer, ellos se administraban sus comidas y formaban como una especie de mesas entre ellos. Lo vamos a ver.
Martín Pérez del Cano, que dijo usted que era el más querido ítem, mando a Martín Pérez, mi hermano, que le den de mis rescates, porque él llevaba en el navío muchas telas, muchas cosas para cambiar por especie, que le den de mis rescates. O sea, que más que llevar oro y plata, lo que llevaba era tela, mucho hierro, clavos, llevaba muchos clavos, se ve que allí en Oriente el tema de los clavos era útil, muchos vestidos, ¿sí? Por tanto, cuando cambien eso y cobren las especias, y las especias se vendan, que las especias tenían una ganancia. A mí una vez me explicó Antonio Candelaria lo de los helados, de cómo con un poquito de leche la cantidad del agua se saca. Con las especias, Antonio, es lo mismo, casi se gana el 2000%. O sea, un euro que te gasta en especias ganabas 2 euros. Este fue el negocio. Lo vamos a ver después. ¿Sí? Por tanto, dice, todas partes que llegáis así de oro, perlas, piedras preciosas, seda, droguería, especias, como de otras cualquier cosas que se rescataran. O sea, que este testamento en realidad estaba pendiente porque lo cogió en plena mano, no se habían hecho los cambios. ¿Sí? Esteban del Cano, este es su otro hermano, fíjense ustedes cómo el otro hermano, ítem más, mando que los otros quesos, porque él empezaría a repartir quesos, hayan el dicho Martín Pérez y Esteban Pérez, porque a veces metían en un galeón una vaca. Sí, vienen los galeones. Otro día voy a dar una conferencia, que lo he traído el libro, se lo tiene un libro muy curioso porque que se narra el viaje de Fray Bartolomé de las Casas. Y venían 180 frailes, claro, en San Lucas no cabían todos. Entonces trajeron aquí, a Jerez llevaron 20, otros 15 lo llevaron al puerto. Y aquí a Jota trajeron aquí. A los mercedarios eran dominicos, y lo trajeron aquí a la Merced. Y los frailes de la Merced cogieron los frailes y se lo llevaron un día a una excursión a Cádiz. Dice que salieron por la mañana y venían esos frailes que venían de todo el centro de Castilla, venían impresionados de lo bonito que era Cádiz. Lo cuentan muy curioso. Con lo cual a veces creemos que es Sanlúcar, Sevilla, ¿no? Es toda la comarca. Luego, ¿cómo avisaron ya cuando se llevaron casi 2 meses? Porque no había mar para salir, no había vientos para salir. ¿Cómo se avisarían? ¿Por el camino de Munir o por barca? Lo cierto es que los frailes todos salieron juntos el día que se tenían que embarcar. Entonces, era un modo, se repartían los conventos, estaban allí hospedados, y esto es muy curioso porque estos frailes además conocen el mar no en Sevilla, sino lo conocen en Sanlúcar y en Roca. Es la primera vez que ven el mar. Estos factores son muy importantes porque Sevilla era el puerto seguro, pero allí en Sevilla no se sabía lo que era el mar. El mar se conocía aquí en Sanlúcar y en Roca, o en Chipiona. Dice, fíjate, ítem más, mando que los otros tesos hayan el dicho Martín Pérez y Esteban Pérez, y que coman por los que comen ahora en la mesa, y el trigo, y la harina, y los pulpos, que comen lo mismo que coma con sus compañeros que tiene ahora. O sea, que deja la comida para los mismos compañeros. Esto quiere decir que Juan Sebastián Elcano comía con el cáliz. Lo del pulpo me ha llamado la atención como conserva. Y allí en Sanlúcar alguien me aclaró que sí, que el pulpo se podía secar. Sin embargo, ahora no se ve. En Canarias se seca. Canarias. Y en Y el aquí no lo veo, ¿verdad? Mediterráneo es muy popular. Muy curioso, ¿eh? Sí. Sí. Pues eso llevaban pulpo. Ahora ese pulpo quizá lo cogieron en el mar. Pues cuando les faltó eso. Bien, Hernando de Guevara, Hernando de Guevara, cuñado de sus 2 hermanas, es Santiago de Guevara, que era el albacea, y un hijo de este, que se llama Hernando de Guevara, recibe vestido de Juan Sebastián, los mejores vestidos, se los lleva. Bien, una hija sin nombre, menor de 4 años. Miren, mando que la hija que yo tengo en Valladolid, porque él llega a Sanlúcar. Inmediatamente cuando llega a Sanlúcar, él, vamos a leer, en la carta no sale ni del barco, porque estaba por las especies, con ese valor que tenían las especies, los marineros salieron y se pasaron por Sanlúcar. Pero Juan Sebastián Elcano se quedó allí guardando las especies, hasta que no llegó a Sevilla. Esto es muy curioso. Entonces, inmediatamente que llega a Sevilla, ven el valor de las especies y Carlos V lo llama a su corte y va a Valladolid. Y allí, pues celebrando el festejo, deja embarazada a María de Vidaurre y deja un niño que casi no llega a conocer.
Pero fíjate, y te mando que la hija que yo tengo en Valladolid, de María de Vidaurrete, que si fuere viva, que en cumpliendo 4 años la lleven a la dicha villa de Guetaria y la sostengan hasta que venga a la edad de casar. O sea, que él, su hija, se la encomienda a su madre que está en Guetaria. 4 mujeres hay en la vida, por tanto, de Juan Sebastián Elcano. Su madre, Catalina del Puerto, que tenía una influencia tremenda sobre él, como lógico. María Hernández de Hernialde, que es la madre de su hijo mayor, Domingo del Cano. Ya os dije que le dejaba 100 padres, y es muy bonito porque dice, por cuanto se yendo moza, virgen hube. Se ve que la vida burreta no era virgen. No, porque es muy curioso, esto no venía en el formulario del notario. Esto lo sabían los que estaban al lado de la cama de él. Esta, su prima Isabel del Puerto, también habla de ella, le dejo un dinerito, un dinerito para que se case. Los sobrinos, Hernando de Guevara, que interviene en el testamento, Andrés de San Martín y Andrés de Urdaneta. Este Andrés de Urdaneta es muy importante en la historia del descubrimiento de esto. Bien, fíjense ustedes la carta que escribe Juan Sebastián Elcano cuando llega a San Lucas el 6 de septiembre de 1521, después de ese viaje tan largo. Muy alta, se lo escribe, e ilustre majestad. Muy alta e ilustre majestad. Tengan ustedes en cuenta que aquí los que meten lo de sacra, cesárea, la palabra majestad, en España nunca se ha dicho un rey majestad. Se le decía muy alto señor. La palabra majestad a los castellanos, y eso lo decían los comuneros cuando se rebelaron contra Carlos V, en Castilla al rey se decía alto, alteza. Majestad decían que solamente se le debía de aplicar a él. Porque ¿qué es la majestad? Lo óptimo y lo máximo. ¿Y quién es lo óptimo y lo máximo? Dios, no, hombre. Ahora estos borgoñones que vienen con Carlos V, pues les gustaba mucho el aparato, creo que el escudo de Carlos V, lo sencillo que era el escudo de los Reyes Católicos, y con Carlos V ponen un escudo que ya no se entiende. Porque lo que querían era dar sensación de omnipresencia como Dios. Y le llaman, que esto lo criticaban mucho los liberales en el siglo XIX, porque Julio César no se llamaba ni don. Sin embargo, ya su sobrino Augusto ya se llamaba el divino Augusto. Y empiezan los reyes a divinizarse. Empiezan los reyes a decir que son por la gracia de Dios. Y eso lo inventa, lo de por la gracia, Pipino el rey, el cual había matado al último merovingio, a Childerico II, que lo había matado y habían dado un golpe de estado. Entonces un golpe de estado lo convierte por la gracia de Dios. Es muy curioso cómo se emplean las fórmulas para esto. Saberá tu alta majestad cómo somos llegados 18 hombres solamente con una de las 5 naves que tu alta majestad envió en descubrimiento de la especiería con el capitán Fernando de Magaras, que está en gloria, y por tu alta majestad se hará, en fin, fíjate la carta que escribe, pero lo que me interesa es la fecha, fíjate. No, me voy a leer esto. Suplico, pido por merced a tu alta majestad por los muchos trabajos y sufrimientos, e hambre, e sed, e frío, e calor, que esta tu gente ha pasado en tu servicio, les haga merced de la 4ª parte e 20ª de sus cajas e quintaladas. O sea, que les dé a los marineros una parte de las especias que consiguió traer de vuelta. Así me quedo besando pies y manos de tu alta majestad, fecha en la nao Victoria, en Sant Lucas, a 6 de septiembre de 1522 años. Servidor de tu alta majestad, el capitán Juan Sebastián Elcano. Hay que ver la escritura, es conversación entre ausentes.
que es el software de 25 signos alfabéticos y el hardware de un papel de hilo y una tinta de agallas de roble o hierro. Y fíjense ustedes, con ese soporte, con ese hardware y este software, cómo están venciendo la antigüedad, porque como si Juan Sebastián Elcano estuviera hablando aquí con nosotros. Por eso ya San Isidoro de Sevilla decía que la escritura era conversación entre docentes. Y yo, para mí, la mejor reliquia de Juan Sebastián Elcano no es la cosa, es una copia. Es la firma que ahí aparece en el testamento, porque se ve hasta su mano. La escritura es tu mano. Bien, esto, y ustedes, como la frase que emplea ahí en esa carta, que la leo muy despacio, entre comillas, mas sabrá su alta majestad, lo que más habemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente. ¿No ustedes, como la historia de la diplomacia, esto que leía Prudente, es más bonita leyendo los documentos, ¿verdad?, que en los libros? Este lenguaje no se va a atrever a decirlo, pero lo bien bien. Toda la redondez. ¿Qué cosa más? Bien, pues ustedes no la equivocación todos los centenarios, porque le decía usted, en realidad tendríamos que celebrar el centenario de la vuelta de Juan Sebastián Elcano el 16 de septiembre. Aunque ponga ahí el 6, ¿por qué? Porque en 1582 este papa que ustedes ven aquí, este papa, que era muy listo, muy inteligente, lo ven ahí perfectamente, ¿no? Y usted que bien vestido, viste mejor que Francisco, ¿verdad? Observa usted ese púrpura, ese color púrpura, ese sombrero, ¿verdad? Y era muy sabio. Este hombre, había un problema, que, por ejemplo, que resulta que el año terrestre en realidad son 365 días, 24, 22. Claro, ¿qué fue pasando desde la reforma de Julio César en el año 40 a.C.? Que todos los años se iba adelantando el sol, de modo que llegó el solsticio de invierno, en vez de ser el 21 de septiembre, era el día de Santa Lucía. Y el problema que tenían los papas y en esto del Concilio de Trento era sobre todo la Pascua. Si el día de la Semana Santa, el domingo de Resurrección, es el domingo, tiene que ser el domingo de Resurrección, el domingo posterior a la luna llena, posterior al 21 de marzo. Resulta que todo andaba descabalgado. Hoy día, gracias a esta reforma de este Papa, más o menos todos los años el ciclo lunar lo vamos viendo con regularidad. Entonces, le estábamos muy preocupados de decir, si la pasión, la resurrección, la Santa Cena, los misterios de la Semana Santa son históricos, son en el mismo tiempo que lo hizo Jesucristo, el calendario no puede estar desvariado. Y entonces, esto le pasó a Santa Teresa. Santa Teresa murió por la noche el 5 de octubre, en Alba de Tormes. Y las monjas de Alba de Tormes, cuando leyeron un mandato del párroco de Alba de Tormes que decía que el entierro sería el 15 de octubre, Dios mío, ¿qué hacemos aquí con esta mujer aquí? Se pasó del 5 al 15. Con lo cual ahora ya, cuando hay solsticio, cuando hay equinoccio, que esto es importante para la fecha de la Pascua, para el rocío, para todo. Porque el rocío siempre la luna no está llena, ni está nueva, porque son 50 días. Está todo medido. Entonces, el calendario solar, este Papa lo es. Por tanto, se pasó el Papa dijo que del 10 días de agosto, suprimió 10 días de agosto y suprimió los bisiestos. El año 1700 no es bisiesto, aunque debiera de ser. 1800 tampoco fue bisiesto. Y 1900 tampoco fue. Sin embargo, 2000 sí. Ahora, cuando llegue 2100, no será bisiesto. 2200 no será bisiesto. 2300 no será bisiesto. 2400 sí. O sea que nosotros nos ha tocado en la vida tener siempre cada 4 años un año bisiesto, pero los que vivieron en 1900 se llevaron 8 años sin tener un día más en febrero. Trabajaron un día menos que nosotros. Bien, con esto, ¿qué quiero decir?
que en el año 4000 tendrán que reformar otra vez el calendario, porque esos pequeños segundos que dejó la reforma gregoriana, en el año 4000 tendrán que hacer otro cambio. Y fíjate que ese cambio en Inglaterra, como estaban rebeldes con el Papa, a Gregorio no lo querían ni ver, hasta el siglo XVIII no cambiaron el calendario. Hicieron una huelga los obreros de Londres porque decían que esos días se los tenían que pagar. Pero hay una historia de esta reforma curiosísima, porque fíjense ustedes, había un pueblo que un día concreto de diciembre, era el 13 de diciembre, florecía un árbol por un santo. Claro, cuando cambió el calendario, ¿qué pasó con el milagro? Y hay historia, o sea, este verano lo estaba leyendo, un libro de Mayero curiosísimo, en que te demuestra cómo la gente no contabilizaba el tiempo. El tiempo, los días del mes, esto lo sabían los notarios y los párrocos. La gente se guiaba por la campana de la iglesia y por la misa. Eso es muy importante. Bien, por eso les digo yo a ustedes que este es el problema de los centenarios, que en realidad todos los centenarios están cambiados, como ustedes saben. Pues si se pasó del 5 al 15 de octubre, pues el 12 tendríamos que celebrar, en realidad el quinto centenario del descubrimiento de América tenía que haber sido el 22 de octubre, no el 12 de octubre. ¿Está claro? Pero todo es relativo. Los romanos, a veces decimos, año 500 antes de Cristo, no sé qué lo crean ustedes eso. En los sacerdotes romanos había un año de 400 días. Porque claro, el problema que había era adaptar los meses con los días, porque los meses siempre han sido lunares. Pero claro, los meses lunares nos sobraban ahí modo. Y el tema del calendario para otra conferencia es muy bonito. El tema este del calendario, la historia del calendario es muy bonita. Bien, la revolución magallánica es que por primera vez se tuvo idea de que el mundo era redondo. Se vivió la experiencia del mundo redondo, aunque sabía que el mundo era redondo. Sí, se lo imagino. Pero por primera vez se vivió. Y esa es la revolución magallánica, de Magallanes. Y aquí se ve mucho mejor, porque es más grande. Esto lo paso, ya esto lo he explicado. Y ustedes, el escudo, Magallanes se consigue un escudo, está en el archivo indio del expediente, le han puesto una torre encima, fíjate si lo veo aquí, una torre, y luego en el cortado lo que han puesto son especies, canela, clavo y no sé cuál es la otra, no me viene. Bien, el mérito que tiene Juan Sebastián Elcano, que no tenía un GPS. Y saben ustedes que GPS significa Global Position System. Eso, saben ustedes, con 4 satélites hoy día, podía Juan Sebastián Elcano, hoy día podía haber escrito el testamento a 1 grado, tantos minutos de la línea equinoccial de latitud, y podía haber puesto la longitud. El antecedente siempre ha sido el hipocampo, una cosa que tenemos aquí en el cerebro, que es cuando uno dice, vamos a ver, si yo quiero ir de aquí al mercadito, desde mi casa de Ignacio Menello al mercadito, puedo coger por la calle Charco o puedo coger por la calle Castelar. Y allí la calle Castelar, y eso lo va aprendiendo el hipocampo, ¿no? Tenemos un orientador tremendo que cuando vamos a una ciudad desconocida tenemos que tener referente. Pero fíjense ustedes, el tema de los mapas mentales en el mar son muy difíciles. No cabe un mapa mental, pero ustedes los que cogen barco, una vez que ustedes dejan la costa, no cabe un mapa mental, no hay un referente. Claro, por eso los fenicios lo que hacían era que no abandonaban nunca la costa por temor a perderse. En Juan Sebastián Elcano se valieron de la brújula, del astrolabio y del sextante que vamos a ver, y alguna destreza del cerebro. Porque ellos, por ejemplo, llevaban un libro de astrología que preveía, por ejemplo, los eclipses de Sol y de Luna. Y los eclipses de Sol y de Luna se ven en todo el planeta a la misma hora. Lo que pasa, que eso como me pasó a mí cuando el 11 de septiembre, de lo de Nueva York, lo de las Torres Gemelas, que yo estaba en la República Dominicana y para mí esta escena es la hora del desayuno y sin embargo para ustedes es la hora de la comida, el diario de la comida. Entonces, en los libros que yo estoy navegante, Juan Sebastián Elcano dice en el testamento que llevaba un libro de astrología y estaban previstos determinados X.
Entonces, si coincidía un eclipse de ese viaje, en el libro de astrología decía, ese eclipse se va a ver en Lión a las 5 de la tarde. Y él, con unas ampollas que vamos a ver, calculaba las horas que tenía el día, dice, pues si aquí se ve, si en Lión se ve a las 5 de la tarde y aquí se ve a las 10 de la mañana, pues estamos, ya podían calcular los meridianos, porque los meridianos desde Lión hasta esto podían decir, estamos a tanta distancia, tantas horas de distancia, tanto longitud en metros, o tanta longitud en mar. Entonces tenían sus cálculos. Además, tenían en esos libros de astrología, también siguiendo el ecuador de la Tierra, en qué estrella estaba en el cenit en cada momento. Se tenían muchos estudios, pobres para orientarse, eran estos. Bien, Portugal es un mapa de rumbos determinados, pero cuando en Juan Sebastián Cano tenía, en el Mediterráneo tú seguías una línea e iba de Barcelona a Nápoles. Y cogían la línea, cogían la brújula y ponían el barco así y ahí iba el barco derecho al mar. Pero bueno, fueron aquí. Aquí no podían hacer eso. En una navegación oceánica necesitaba algo más. Por ejemplo, conocer el polo norte y el polo sur. Necesitaban además dónde estaba el meridiano cero. El meridiano cero hoy nosotros lo ponemos en Greenwich, pero durante mucho tiempo lo ponían en el Mar Negro. El Mar Negro es el que está pasando el Dardanelo y el Bósforo, los que habéis ido a Estambul. Yo creo que es un Mar Negro porque allí desemboca el Danubio y si usted lo que desembocará el Danubio es eso está también una de las aplicaciones que puede tener. También en Samarcanda o en la isla de Chipre. Hubo un momento que estuvo en Madrid, otro en París, por fin se estableció en Greve. ¿Sí? Los paralelos son desiguales. Sí, porque verán ustedes los gajos de una naranja, cuando están arriba son más cortitos y en el centro todo esto. Ustedes las dificultades. Por tanto, no valía un mapa plano. El Sol, las estrellas y los planetas eran una guía muy importante, ¿sí? Porque las estrellas eran una referencia fija, pero la única estrella fija todas las noches del año es la polar, que era una estrella más precisa que la misma luna. Pero Juan Sebastián Elcano fue al hemisferio sur. En el hemisferio sur no se veía la estrella polar. Tiene mucho. ¿Qué quiero darle en medio? Luego, Colón no se atrevía a perder de vista nunca la estrella. En el Ecuador, fíjate usted que él, cuando estaba ahí Juan Sebastián Elcano haciendo su testamento, la estrella polar no la veía arriba, la veía como nosotros vemos el faro de Cali, a esa altura. Y usted es una cosa. Por tanto, fíjense ustedes la estrella polar, aquí la tienen, ustedes aquí la estrella polar, la osa menor y aquí la osa mayor. Aquí la Casiopea, que está muy bonita, estaba yo en Tenerife, ahora que estuve en Tenerife y conseguí que me llevaran al observatorio astronómico y allí, como no tienen contaminación lumínica, se ven las estrellas, que es una maravilla. Y la Casiopea fue la primera que vi. Pues esta era la guía, esta estrella. Fíjate aquí la estrella polar, aquí tiene la estrella polar, y aquí las guardas. Estas guardas son muy curiosas. Fíjate, le pusieron el nombre de las guardas porque van variando por la noche como si fuera un reloj. Fíjense ustedes. Ven ustedes las guardas. En la fecha del 3 de agosto, la fecha de partido de Colón, el 3 de agosto, después del anochecer, miren ustedes cómo estaban las guardas. A las 9 de la noche ya estaban las guardas más abajo. Es muy curioso, es como si fuera un reloj. Esto es para verlo, estos días que tenemos aquí en Roda, que hay una persona que enseña las estrellas, no la conozco porque tiene mucho mérito y a mí me gusta ver cuando se explican las estrellas que no hay contaminación lumínica. Fíjate, luego, a medianoche no va a variar. Y claro, esto lo siguen tanto que ellos, cuando veían las guardas así, y variaban las guardas mirando las estrellas. Y ustedes lo que es no tener reloj y lo que es fijarse en las estrellas. Fíjense ustedes la constelación o polo sur. Polo sur es complicadísimo, los nombres de las estrellas, porque los griegos le dieron nombre a todas las estrellas y nosotros sabemos los nombres, pero en el polo sur son nombres muy técnicos: Canopus, Alfa, Centauro, Cruz, y la única que conocen es la Cruz del Sur, que la Cruz del Sur en realidad no es el polo sur exacto, sino que trazando una línea llegan al polo. Esto para que le den ustedes mérito a Juan Sebastián Elcano. Luego otra cosa que descubrió Falerio, que era el compañero de Magallanes, Falerio,
es que a medida que uno se va metiendo en el océano, que sepan ustedes que la estrella, una cosa es el polo celeste, que está aquí, y cómo al anochecer la estrella polar está aquí y aquí. Y entonces hay una desviación, fíjense ustedes cómo estaba la brújula el 17 de septiembre y sin embargo el 13 de septiembre. Luego había una desviación magnética. Pues esta pequeña variación de la brújula le servía para calcular la longitud. Pues aquí el problema era calcular la longitud. ¿Y por qué la longitud? Por el Tratado de Tordesillas, porque las Molucas caían en dominio de Portugal o no caían en dominio de Portugal. El tema de la longitud fue muy importante. Y hubo una guerra, porque querían saber la velocidad. Ustedes lo que es el astrolabio es simplemente orientar al sol y ya salía de la Tierra. Que cometía muchos errores, porque había que ponerlo muy fino, ¿eh? Y fíjense, lo van a ver mejor en la ballestina. Ya tienen aquí el ángulo, de dónde está. Ustedes la longitud, esto lo he dicho. ¿Cómo calcular la longitud? Ya os he dicho, con los eclipses de sol y los eclipses de luna. Si en San Lucas se ve a las 12 de la mañana, en Santo Domingo o Lima se tiene que ver a las 7 de la mañana. Sí, porque Santo Domingo está en la misma longitud. ¿Sí? Por tanto, si son 5 gajos, cada gajo son 1 hora, ya como saben la dimensión, pues podrían saber los grados exactamente perfecto. Las horas te dan los grados. Este es el sistema que tiene. Pero claro, hay que calcular la hora cada día. Entonces, Cristóbal Colón tenía un mozo que tenía unas ampollas y iban calculando cuánto duraba el día cada día. Y lo calculaban por estas ampollas de tiempo, ampolletas. Y ustedes lo que les he explicado, la latitud y la longitud. Bien. Tengan ustedes en cuenta que la Vuelta al Mundo nunca obsesionó a Juan Sebastián Elcano. Que el estrecho de Magallanes no se descubrió por casualidad. Iban en busca del negocio de las especies. Punto. ¿Y por qué? Porque Magallanes y Faleiro, que Magallanes pudo haber sido la primera persona que dio la vuelta al mundo, le faltaron 1000 kilómetros, porque murió en Filipinas y le faltaba un resto, porque él, con los portugueses por África, llegó a las islas de las especies y volvió por el mismo camino portugués. Y luego él salió, sin embargo, en sentido contrario, yendo siempre hacia Occidente, y pudo haber sido el que dio la vuelta al mundo, pero murió en Filipinas. Y diremos por qué. Porque Magallanes, por querer ser gobernador de las Molucas, él lo que quería era ser gobernador. Y entonces quiso conquistar las Filipinas y por conquistar y meterse a guerrero lo mataron. Por tanto, los españoles no morían por gusto en el océano. Los diarios de viaje no se hacían tampoco para matar la ociosidad, para tener las notas para el siguiente. Por eso, a Juan Sebastián Elcano, el segundo viaje, le dieron más dinero y más buques. La armada de Jofre de Loaiza iba con cristianos. Y ustedes el Tratado de Portugal. Voy a mientras, y ustedes las esferas, Don Manuel Perraza de Deus, rey de Portugal, e de o Algarve, daquende Dalén de mar en África, señor de Guinea e da conquista e navegación e comercio de Etiopía, Arabia, Persia e da India. Este es el Tratado de Tordesillas. Tratado de Tordesillas, los mapas que se hacían, fíjense ustedes, aquí estaba toda la lucha, aquí están las Molucas, pero claro, toda la clave estaba en, como el Papa, y en el Tratado de Tordesillas se dijo que todo esto que está aquí era de Portugal, de navegación, y todo lo otro, aquí estaba la disputa. ¿Qué longitud había? ¿Dónde se trazaba esta línea? ¿Aquí o aquí? Y Magallanes y Faleiro le dijeron a Carlos V que las Molucas eran españolas. Ustedes ahí lo tienen. Y ustedes el viaje, para que vean ustedes el viaje, y cómo van por esta dimensión, que África está aquí. Que tiene esto es un mérito importante porque a medida que se meten aquí, y ahora vamos a ver. Y ya para terminar, podríamos seguir hablando, pero otro día seguir. Quiero yo poner una cosa. Para que ustedes comprendan el mérito de esto.
ven ustedes, ahí tienen ustedes cómo estos veranos aquí, y ustedes cómo, por eso el día dura más, sin embargo aquí el día dura menos, no sé si lo ven, que hay más sombra. Aquí ahora que esto es lo que estamos viviendo ahora nosotros estamos en invierno, da el sol más en el hemisferio sur que este. Por eso es importante cuando Juan Sebastián Elcano sale en agosto, es para pasar por aquí abajo en verano. Sale de aquí en verano para pasar en el hemisferio sur en verano. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes ahora lo que es la Tierra. ¿Sí? Y ustedes ven ustedes este circulito. Estamos el 24 de junio. Y ustedes la Tierra. Mediodía en Europa. ¿Qué ven? Una. Dos. ¿Está quedado esto parado? Tres. Cuatro. Me lo voy a dejar solo. Creo que esto va solo. 5. Observen ustedes como arriba y miren abajo también. Miren ustedes de noche y arriba de día. Estamos en junio. Fíjense ustedes. Sí. Fíjense ustedes que arriba siempre es de día. Sí. 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 Por lo cual, sí, vamos a dejarlo. ¿Sí? Y ahora cómo va amaneciendo. ¿Sí? Pero observen ustedes la sombra en el hemisferio sur. Por eso el paso del estrecho de Magallanes fue terrible, o sea, y pasaron penalidad porque el día era cortísimo, rodeado de montañas, nada más que veían el sol y cuando no estaba nublado, y es penosísimo. Porque lo mismo que ven ustedes, esto aquí en el hemisferio, claro, ahora ellos están con esta claridad. Esto era muy importante para la navegación. ¿Sí? Y otra vez vuelve el día. Pero han visto ustedes que aquí ha sido siempre de día. Con lo cual, fíjense ustedes lo que era el estrecho de Magallanes, fíjense ustedes que se metían por ahí, montañas que están más o menos, fíjense ustedes lo que fue, que se llevaron 55 días en atravesar el estrecho de Magallanes. Y un frío horroroso, porque se retrasaron. Entonces tenían que haberlo pasado el día de Navidad. Y sin embargo lo pasaron en mayo, con lo cual les cogió prácticamente toda la vida. Aquí tienen ustedes el estrecho pintado de otro modo. Y ustedes el clavo. Esto era uno de los objetivos. Es una cosa curiosa que yo no sabía que al clavel y a la clavellina le llamaban clavel porque huelen a clave. Cuando había claveles reventones que olían. Esto me llamó la atención preparando la conferencia. Ustedes claro. Y ustedes Pemán, lo bonito que lo dice, ya que tiene usted ahí una placita Pemán. Y también don Martín, que es linda la esperanza y la fortuna que los que allá fueron pintan, cargando 5 galeras de clavo y canela fina, con buena suerte en el mar y en el precio buena vista, pueden hacerse allá fortunas sin gran sudor ni fatiga. Ves el caso de Juan Freitas, que a 2 años fue a las Indias, ropas de lana llevó, las trajo de seda fina. Y ustedes aquí tienen la norma moscada, el terrible, todas las cosas aquí, la canela, el escudo que lo he dicho antes, tanto que en el escudo él tiene la peste. Y aquí están las célebres Molucas. Y este murió en Filipinas, y si hubiera llegado aquí, Magallanes, en vez de morir aquí, hubiera llegado después aquí, hubiera dado la primera vuelta al mundo porque él hizo un viaje al principio, dio la vuelta y luego vino por este lado. Pero esa gloria, estas eran las famosas Molucas. Solamente en estas islas se daban las especies. Sin embargo, de un sinsentido, esto fue una guerra tremenda, y a última hora Carlos V necesitó dinero y le dejó las Molucas a los portugueses. Pues se metió con las guerras del imperio, de la guerra de los protestantes, y perdimos las Molucas. Y lo que quiero Juan Sebastián Elcano, quiero poner alguna cosita ya brevemente. Esto es un sal
ustedes esas falditas, bonsai. Esto es un jubón, ustedes como resalta la figura del hombre, ¿no? El jubón. Esto es una jaqueta, la chaqueta es lo blanco, y ustedes no tienen nada que ver con eso. Son las ropas que lleva. Estos los zaragüeyes, que le venía muy bien por los fríos que pasaban por ahí. Estos son las calzas, ven ustedes las calzas, pero son ustedes las mangas, todo para resaltar, dar esa fortaleza al hombre del Renacimiento. ¿Sí? Las calzas. Esta la almesía, que es esta especie de túnica, no el manto rojo, la almesía. El chapó francés, él lleva varios chapós francés porque él está preocupado. Y fíjate de la moda de la época de Juan Sebastián, que lleva varios sayos acuchillados. Acuchillado es una tela debajo y otra encima, y acuchillan la tela. Entonces va jugando con dos colores. Y también en el testamento viene esta acuchillado, y esto como lo van a pintar, que ya el pintor, si le diéramos el testamento, lo podía pintar mejor. Tenía una biblioteca con un libro en almanaque en latín, 2 espadas, colchones, almohadas. La despensa, ¿visto lo que lleva? Trigo, harina, aceite, pulpo, queso, vino blanco. ¿Sí? Las mandas pies, esto que lo he dicho, los rescates, etc. Y con esto yo creo que ya. ¿Queréis hacer alguna pregunta, don Noel? Por favor. Yo tengo una. Sí. Ahí, en la firma y todo eso, aparece como Juan Sebastián del Cano. Sí. Actualmente es Juan Sebastián del Cano. De El Cano. Sí. ¿Cuándo se cambia Es una disputa que hay. esos apellidos? Porque todo el mundo dice por el Juan Sebastián el Cano, porque es el que todo el mundo pone. Pero que han visto ustedes que no tiene nada que ver, ¿verdad? Esto a uno se le ocurrió escribirlo y decir el Cano, pero ustedes ven ahí que lo tienen muy claro. Ustedes lo han visto en el testamento, no por lo leído yo despacio. Camus se va y cuando se hace una pausa en un espacio vacío, porque hay pausa. Por ejemplo, yo a mi alumno cuando pone el rey, base para el rey, no me puede decir el rey. No, diga usted el rey, porque eso es intencionado. Esta gente no hacía nada inocentemente. Y en esta época los documentos tienen pausas. Hay letras grandes y letras chicas. Cuando hay una letra mayúscula, nosotros digo, me dicen los alumnos, ¿qué es una letra mayúscula? ¿Qué es mayor? Digo, paso no viene usted a la universidad. Más énfasis de voz. Es decir, cuando ve usted una mayúscula, párese usted y diga, el rey. Que no es lo mismo que decir el rey. Y en los documentos se pone así, el rey. Cuando hay una pausa, tiene razón. No, yo opino que eso está claro, ¿eh? Lo del Cano. Se supone que el apellido ese de El Cano era el apodo que le decían al padre. Era una finca que había en Getafe. Se llamaban la finca del Cano. Era un topónimo, como aquí hay, yo que sé, cuando decimos, yo que sé, por ejemplo, el Bercial, lo de Rota, Sí. por las berzas, ¿no? Pues el Cano le llamaría un monte de estos que había allí, que allí sabe usted que lo que hay son árboles y vacas. ¿No hay nada escrito en vasco de esa época de él? ¿Nadie? No. Nada, todo castellano, todo castellano. Y ha visto a leche que no ponen TH. Mire usted, yo le voy a decirte una cosa. Si aquí todas estas lenguas, por ejemplo, Pompeu Fabra, dicen los españoles como dicen I, con Y, pues nosotros lo ponemos con I latina. Así está hecho. Los españoles dicen Aleche, ahí ponía leche con CH, ¿no? ¿Lo han visto ustedes? Aleche, ¿lo han visto? Aleche, como en la leche, pero Aleche. Bueno, pues Aleche está con Che. Cuando llegan Sabino Arana dice, distinto de los españoles, técnico. Mire usted, ayer una conferencia de un profesor catalán, yo siempre tengo 2 libros escritos en catalán, porque yo estoy mi tesis doctoral sobre documentos en latín del siglo XII en Cataluña, y a mí me tienen en base yo como un hijo ilustre, porque le he hecho su historia y le he hecho su libro. Bueno, yo, cuando dicen Girona, gerunda, se decía en latín, gerunda, gerona, yo lo he visto en montones de documentos. ¿Por qué dicen ahora Girona? ¿Por qué escriben Girona? Porque hay que ponerlo distinto. Esos son fiebres, yo así lo ritmo. O Ilerda, en latín lérica era Ilerda, Ilerda. ¿Usted ve en Ilerda si se pone en latín? Pues lo lógico es decir Lérida, ¿no? Lleida. O si no, como Lopera que decía Lérida. Lopera decía Lérida.
Porque decía la solución intermedia. Lo que era una vez cuando jugó el Betis y decía, pues aquí en Lérida, no, pero es hacer la I latina esa de, por ejemplo, con Rota y Sanlúcar, hoy lo ponemos con Y. En el siglo XVIII, en todos los documentos del archivo de todo Castilla, está con I latina. Ahora, los nacionalismos tenemos que ser distintos. ¿Ustedes no han visto la letra de los autobuses hasta de Coca-Cola? La letra Y es la de diente de lobo, esa letra que hace que parece un tronco. O sea, es decir, somos diferentes y vamos a demostrar que somos diferentes. Pero lo malo está cuando lo justifican históricamente. Yo como historiador me escandalizo. Pues han visto ustedes lo vasco que era, vamos, los 7 testigos lo han visto ustedes que eran vascos. El único que no era vasco es el escribano, el Ortez de Perea, el único que puso paso antes. Todos los demás son vascos. Y se reparten perfectamente entre ellos todo lo de ellos. Eso es muy lento, ¿no? Yo he querido dar curiosidades astronómicas y cosas de estas para que vieran ustedes el medio. Bien, ¿hay algo más? Yo quiero hacer una pregunta de tipo histórico. Cuando esta gente sale de Sanlúcar, van al mando de Magallanes, ¿no? Sí. Porque pasó hacia el tramo de la piloto. Piloto. Burísimo. Ellos tiran dirección Canarias, Sí. y van justamente a buscar el cono sur de América. Cono sur de América se van a Brasil, sin tocar Brasil, y van siguiendo la costa de Brasil. Hasta buscar un paso. Hacen el viaje de oeste a este. Mi pregunta es, ya en aquella época, De este a oeste. hacia oeste y por este. Sí. La pregunta que voy a hacerle, en aquella época ya se conocía en la punta sur de Sudamérica, No. el paso de Magallanes, o aquella era una aventura tira, a ver si puede pasar. Sí, pues no tenía ni que haber pasado por un estrecho. Iban buscando el estrecho. Tanto que el primer mapa, lo tengo ahí, el mapa de Juan de la Cosa, no sabían si había un estrecho por Panamá. Entonces pusieron en el mapa de Juan de la Cosa había mucho de un San Cristóbal puesto encima de Panamá. Porque ahora ahí el buscar el paso no se conocía. Y entonces el estrecho para ellos es lo más complicado que hay, porque si hubieran seguido por la punta, pero claro, allí tuvieron tantas tormentas, allí tuvieron unos vientos, se llevaron 55 días, tanto que hubo una rebelión por Brasil entre los Magallanes y los marinos, porque Magallanes era partidario de cuanto antes atravesar el estrecho, y los otros decían que no era mejor llevar las cosas, preparar las naves, pero él le daba mucho miedo esos días de invierno, con 4 horas de día nublado y 20 de noche, en un terreno desconocido, que tardaron 55 días en pasar ese estrecho. No, el testamento de Juan Sebastián Elcano da para mucho, ¿no? Entonces ellos buscan la punta sur, van buscando el estrecho, como sea. Sí. Por ejemplo, llegan a Buenos Aires, ellos llegan a Buenos Aires, pero ven que es un río. Nada más que ven que el agua es dulce, fuera, otro, más para abajo. Es una búsqueda. y luego hacia arriba, hacia el norte, Siempre buscando el hemisferio norte. por el Además, porque ya Magallanes ya sabía que las islas de las especies estaban sobre el Ecuador. Pero aparte, conocer el hemisferio norte es que yo conocía las estrellas y todo. Y luego, sobre todo, el tema estacional, que es muy importante. Entonces, cuando va uno en un avión, cuando yo llego en un avión, cuando pasa uno el Ecuador, se hace uno dentro del avión. Eso no hay visto lo que es. Porque si lo pasa de noche, no, porque se nota en el avión, enseguida que sube el carro, que cierran todas las ventanas, pero tú notas allí que te está dando el sol bien. El tema este que os he puesto de la Tierra, el juego de invierno-verano, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Hay alguien más? Bueno, yo agradecerle la conferencia que me ha dado y felicitarle por ello. Y yo tengo una duda que a lo mejor ustedes me la pueden aclarar fácilmente, y es estos documentos que están saliendo ahora que demuestran, parece riguroso, que demuestran que el descubrimiento de América no fue por Cristóbal Colón. Ya antes había habido gente que lo habían hecho. Sí, eso- Brevemente me puede decir algo, porque Eso es ya posible. ahora- Es posible porque usted ha visto cuando he puesto el cono, lo fácil que es esta parte, vamos, que América está muy cerca a medida que nos acercamos al cono. Y yo creo que llegaron en barcos. Lo que pasa es que no se tuvo el concepto de América porque Colón tampoco iba a descubrir América. Colón iba buscando las especies
por la ruta de Occidente. Y él confundió Zipango, que era Japón, con la isla española. Muy bonito el viaje de Colón, hasta que ya descubre un continente. No tenían ni idea. Esa será la próxima conferencia. Es un tema muy bonito. Ese es un tema muy bonito, que eso lo escribí yo, el cielo de Colón, de José Luis Comella. Este hombre lo explica estupendamente, todo esto de la orientación, porque ese era catedrático, fue profesor mío, pero le gusta mucho la astronomía. Es que la astronomía, fíjate usted que en la Edad Media estudiaban mejor que ahora en la EGB, porque estudiaban gramática, saber hablar perfectamente, dialéctica, saber argumentar, y retórica, hablar persuadiendo. Y luego estudiaban 4 cosas. Aritmética, porque mire usted, hasta las camisas tienen un número. Entonces se fija qué proporción de letras. La aritmética es litra. Otra cosa, geometría, mucho, porque hay que cortar geométricamente. Tercera cosa, astronomía, no astrología, porque la agricultura se guiaba por la astronomía. Hoy día es que tenemos un calendario, pero en aquel entonces la gente, cuando tal sea el calendario de esto, era así. Astronomía. Y la siguiente, de usted, que era muy sabio, música. Porque es que la música, en un mundo que entonces no había ni radio, ni televisión, ni libro. Los conquistadores cuando iban a América casi no llevaban una flauta o un laúd pequeñito, lo he visto yo cuando fueron a Puerto Rico, y un perrito para que le guardara la ropa por la noche. Es muy curioso, es que tenemos que ponernos en ese mundo del siglo XVI, o sea, esto tiene mucho mérito. Y habría que ver estas criaturas ahí medio en el barco por ese estrecho de Magallanes. Y ya él aprendió, y en el segundo viaje, el ropero que lleva ahí, el inventario de ropa es impresionante. Tanto que la última conferencia fue los vestidos de Juan Sebastián Elcano, porque es muy bonito los colores, por esa época ya aparece el negro como color fijo. Antes del siglo XV, como tú vas vestida de negro, nadie iba. Porque el negro es barato el tinte, pero caro el fijar un tinte negro que no destiñe. Hasta el siglo XIII no se descubrió el azul. Y el púrpura sí, ese ya en tiempo de Moisés, porque el púrpura es un eje. Pero la historia de los colores es muy bonita. Por eso se fijan ustedes que hay una jerarquía de colores. Primero es el rojo para los cristos, después el azul, que vino después, para la Virgen. Y luego el verde y todo esto. ¿Y por qué la Comunidad Económica Europea tiene el azul? Y me dirá usted. Porque pensaron que si ponían el rojo, pues no era neutral. Y si ponían el blanco tampoco. Entonces le ocurrió el azul como más neutral, y además porque hicieron un estudio de todas las banderas y escudos de Europa, y el color que más predomina es el azul. Y que en el siglo XIII es cuando se forma Europa y cuando aparece el tinte azul. Luego, aunque ustedes vean una miniatura de un romano vestido con azul, no. Por eso en la película Agua, ustedes observarían que todo era parduzco, porque es que no existían los colores del tinte. Bueno, cuando descubrió América, uno de los grandes, la cochinilla, todo esto, los tintes fueron, los españoles iban a ir para traer el tinte, pero no con las especias, luego mejor se vendía. Bien, hay alguna, la última pregunta ya, porque es que no se tiene que cerrar el... Bien, si no es así, vamos a despedir. Me ha alargado un poco. Bien, lo que queremos tener un detalle, y siempre lo damos con uno de nuestros socios, así que, don Noel, queremos agradecer esta conferencia, que ha sido maravillosa, como todas las que da, y como medio expresándole nuestro agradecimiento, como tengo un detalle con usted. Normalmente damos una torre, pero usted la tiene. Así que le vamos a entregar una botellita de cintilla como Como debe de ser. Porque digo, esto les va a gustar lo de las estrellas, todas estas cosas de la navegación, y le he metido mucho pero vamos, que es bonito pensar sobre el aire. Bueno.